tenemos que hacer como un repaso, ¿ya?, de los temas últimos que hemos estado viendo, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a empezar esto. Esta vez, como te digo, tipo repaso. Claro que sí. Y a ver, empezamos con el temita, ajá, de la reconstrucción nacional. Muy bien. Bueno, recordemos esta reconstrucción nacional, muy bien, importante porque es el periodo posterior a la guerra con Chile, ¿no? Es el periodo posterior a la guerra con Chile, una situación muy lamentable para el Perú, ¿no? Teníamos que reconstruir la patria de la derrota, de todo lo sucedido. Recordemos que Jorge Basadre, gran historiador de la República, ¿verdad?, varias veces mencionado, Jorge Basadre le llama a esta reconstrucción, le dice segundo militarismo, porque sí, los que van a iniciar la reconstrucción de la patria van a ser militares, así es. Muy bien. Iglesias, Cáceres, ¿por qué? Porque recordemos que en el último tramo de la guerra, ¿no?, la última fase de la guerra, que fue la resistencia y la sierra, tuvieron protagonismo justamente los militares. Iglesias en la Sierra Norte y Cáceres en lo que viene a ser la Sierra Central. Por supuesto, en ese momento, recordemos, en ese último tramo de la guerra, tanto Iglesias como Cáceres ya prácticamente no reclutaban soldados. Lo que hacían ellos era reclutar campesinos, indígenas, los llamados montoneros, ¿no? En el caso de Iglesias, en la Sierra Norte, a sus montoneros les ponía un gorrito azul, el llamado kepi azul, y en el caso de Cáceres, en la Sierra Central, le ponía un gorrito rojo, ¿no?, el llamado kepi rojo. Así es, ¿no? Por eso muchos lo relacionan así, ¿no? Kepi azul, Iglesias, kepi rojo, Cáceres. No vuelvo a repetirte que kepi significa gorrito militar. Bueno, el asunto es que Cáceres, pese a ofrecer resistencia, ganar algunas batallas en la Sierra Central como Concepción, Cáceres fue derrotado en la última batalla de la guerra, precisamente, la batalla de Huamachuco, en donde Cáceres pudo huir, sí, pero, por ejemplo, fue capturado Leoncio Prado, quien por ser hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, el que nos llevó a la guerra, Leoncio Prado, bueno, dirigió, ¿no?, su propio fusilamiento. Así es. Y entonces, derrotado Cáceres en Huamachuco, unos meses antes, Iglesias había dado el famoso grito de Montán, el grito de Montán, donde Iglesias ya aceptaba la paz cediendo territorio, que era justamente lo que los chilenos querían. Entonces los chilenos van a firmar la paz con Iglesias, el Tratado de Ancón. Es más, los chilenos le van a llamar a Iglesias presidente regenerador, ¿no?, que significa regenerar, arreglar algo, recomponer algo, en este caso el Perú, ¿no?, luego de la derrota. Así es. Entonces, de esa manera. Y comienza la reconstrucción nacional. Esta reconstrucción nacional, entonces, vuelvo a repetirte, que Jorge Basadre le dice segundo militarismo, e incluso, ¿no?, Basadre le dice militarismo de la derrota, le dice así. Y mira, es a fines del siglo XIX, la reconstrucción nacional, claro. Y en ese sentido coincide con varios sucesos a nivel internacional, ¿no? Coincide, por ejemplo, con la segunda revolución industrial. Por eso es que vamos a ver ahí, pues, que llegan inventos, ¿no?, de la segunda revolución industrial, por ejemplo, el teléfono, la electricidad, ¿no?, que llegan en el primer gobierno de Cáceres, y luego el auto, el fonógrafo, los rayos X, el cine, que llegan en el segundo gobierno de Piérola, ¿no? Pero no solamente la
la segunda revolución industrial, también, por ejemplo, y el imperialismo más poderoso de fines del siglo XIX fue el Reino Unido, la Gran Bretaña. Y el Perú va a tener un dominio del capitalismo británico, como en general se estaba dando en gran parte del mundo, quizá en el Perú un poquito con mayor intensidad, pero también la influencia cultural de los británicos. Va a haber toda una serie de influencia cultural británica en nuestro país a fines del siglo XIX. Y también se estaba dando la paz armada, ¿no? Ya se había formado la Triple Alianza, ¿no? Alemania, Austria-Hungría, Italia, próximo a formarse la Triple Entente, que después de la paz armada lo que conduce a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces. Bueno, tenemos acá justamente el esquema. Segundo militarismo, militarismo de la derrota. Empieza con el gobierno de Iglesias, primer gobierno de Cáceres, gobierno de Remigio Morales Bermúdez, segundo mandato de Cáceres, que fue básicamente una guerra civil, y ahí termina, ¿no? Con el segundo mandato de Cáceres termina el segundo militarismo, y de ahí viene el segundo gobierno de Piérola, que claro, corresponde a la reconstrucción nacional, pero muchos consideran este segundo gobierno de Piérola como una transición a lo que va a ser el segundo civilismo o república aristocrática. Vemos ahí las características. Claro, debido a la segunda revolución industrial, se ponen de moda en nuestro país dos recursos económicos nuevos: el petróleo, el yacimiento de la Pariñas en Piura, y el caucho en la selva, ¿no? El caucho goma para todo lo que son las llantas y neumáticos. Por supuesto, ¿no? Se pone de moda el petróleo y el caucho. Aparecen nuevos partidos políticos. Como que la política va formalizándose, ¿no? La política va formalizándose en el Perú. Aparece, por ejemplo, el Partido Constitucional de Cáceres, el más importante, el que gobernó más tiempo en esta reconstrucción nacional, el Partido Demócrata de Piérola, el Partido Unión Nacional de Manuel González Prada, el Partido Liberal de José Quimper, ¿no? Van apareciendo. Y a estos se le suma el partido que ya existía, ¿no? El Partido Civil, que estaba un poquito así desprestigiado por lo de la guerra, pero vuelve poco a poco a tener actualidad el Partido Civil. Gobierno de Iglesias, ¿no? Ahí está Miguel Iglesias, presidente regenerador, claro, del Quepí Azul, ¿no? Por supuesto. Él aceptó la paz con Chile, el Tratado de Ancón. Recordemos que el Tratado de Ancón indicaba que el Perú perdía para siempre Tarapacá con el salitre, pero también el Tratado de Ancón indicaba, que cedíamos a Chile Tacna y Arica por 10 años, luego de los cuales tendría que hacerse un plebiscito, ¿no? Una consulta popular, para que tacneños y ariqueños decidan si querían ser peruanos o querían ser chilenos, ¿no? Ese plebiscito, bueno, nunca se hizo el plebiscito por oposición de Chile, porque Chile quería de una u otra manera ver la posibilidad de quedarse con Tacna y Arica, ¿no? Entonces quedaba esta cuestión pendiente, ¿no? El plebiscito de Tacna y Arica. Iglesias restablece los tribunales de justicia, ¿no? Daniel Arceides Carrión, mártir de la medicina peruana, ¿no? Porque Daniel Arceides Carrión dio su vida investigando la fiebre de la orolla o verruga. Mártir de la medicina peruana, Daniel Arceides Carrión. La rebelión de Atusparia, ¿no? Porque en Huaraz, en las mismas autoridades locales, el prefecto Noriega comienza prácticamente a cobrarle cupos a las comunidades, y ahí es donde se da esta rebelión de comuneros con Atusparia, que evita que se siga cometiendo abusos. Atusparia muere en la rebelión y lo reemplaza Ushku Pedro, ¿no? Pedro Cochachín. Cáceres se rebela en la Sierra Central, ¿no? Y Cáceres se enfrenta a las tropas de Iglesias. Ahí está la guerra civil, el Quepí Azul de Iglesias, Quepí Rojo de Cáceres, triunfo de Cáceres. Se convocan elecciones y se ha elegido precisamente a Andrés Avelino Cáceres. Primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Bueno, Cáceres pone las bases, ¿no? De la recuperación económica, claro que sí.
Cáceres pone las bases de la recuperación económica. Tenemos ahí el impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol, el impuesto al papel sellado. Muy bien. El contrato Grace, lo famoso contrato Grace para pagar la deuda externa a los capitalistas británicos. En el contrato Grace no pagamos con dinero la deuda externa, sino con recursos. Todos los ferrocarriles cedidos por 66 años, toneladas de guano, hectáreas en la selva, 33 anualidades de 80.000 libras, pero se pagó. Se canceló la deuda externa y aparece la Peruvian Corporation, ¿no?, para administrar los ferrocarriles que habíamos cedido, pero cancelamos la deuda externa. Pone las bases, como te repito, Cáceres, para la recuperación económica. Manuel González Prada da el discurso del Politeama, viejos a la tumba, jóvenes a la obra, claro que sí, muy bien. La ambición sobre nuestra selva, porque había aparecido el caucho, claro, recordemos que se pactó que el rey de España ponga los límites en la selva entre Perú, Ecuador y Colombia. Muy bien, el rey de España iba a poner los límites, ¿no?, en la selva entre Perú, Ecuador y Colombia. El banco italiano, que hoy es el banco BCP, muy bien, se compra la camionera Lima, llega la electricidad y el teléfono de la segunda revolución industrial, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Bueno, lo importante del gobierno de Remigio Morales es que se cumplen 10 años del Tratado de Ancón y debía realizarse el plebiscito en América, que no se hace por oposición de Chile. Recordemos que, según constaba en el tratado, si el plebiscito se hacía, el país que ganaba el plebiscito se quedaba con América, pero el país ganador tenía que pagarle al país perdedor 10 millones de pesos. Chile ponía como pretexto que si se hacía el plebiscito en ese momento y el Perú lo ganaba, el Perú no tenía los 10 millones de pesos para pagarle. Pero era un pretexto, porque Chile quería a la larga quedarse pues, con América, ¿no? El Tratado de García Herrera con Ecuador, donde el Perú estuvo dispuesto a entregarle gran parte de la selva de Loreto, de Amazonas a Ecuador, porque el Perú quería tener una frontera de una vez con Ecuador, ya olvidarnos de la selva y enfocar toda nuestra atención en lo de Tacna y Arica. Lo más importante para el Perú a nivel exterior era lo de Tacna y Arica. El segundo gobierno de Cáceres, que fue una guerra civil, porque Cáceres llega de manera irregular. Faltando unas semanas para la elección, el presidente Remigio Morales fallece y debía continuarle el primer vicepresidente, Pedro del Solar. Pero Pedro del Solar, el primer vicepresidente, no se iba a prestar al fraude electoral que estaban ahí preparando, que habían estado preparando Morales y Cáceres. Entonces Cáceres pidió que no le den el cargo al primer vicepresidente del Solar, sino le den al segundo, a Justiniano Borgoño, y así fue. Le dieron de manera irregular el cargo, la presidencia, al segundo vicepresidente Borgoño, que hace las elecciones fraudulentas, que las gana Cáceres. Pero fue todo tan manipulado que medio Perú no acepta el resultado, no lo acepta Cáceres como presidente y comienza la guerra civil. Ahí está. Se formó la coalición nacional contra Cáceres. En la coalición nacional estaba el Partido Civil, el Partido Demócrata y un grupito parlamentario de la Unión Cívica. El líder de la coalición, Piérola. Muy bien, es famosa la llegada de Piérola por Cocharcas, por Barrios Altos, a atacar el centro de Lima. Ahí está Piérola y sus tropas de la coalición. En 2 días de batalla contra los soldados de Cáceres, más de 1.000 muertos. Al final Cáceres se da cuenta de que no puede controlar ni el centro de Lima y Cáceres renuncia, se convoca elecciones y sale elegido Piérola. Pero con la caída de Cáceres en su segundo gobierno se termina el segundo militarismo. Claro. Y entramos al segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Ahí está. Muy bien. Que, como ya te he dicho, el segundo mandato de Piérola no corresponde al segundo militarismo para nada, porque Piérola no es militar, y más bien el segundo gobierno de Piérola es considerado un momento de transición, ¿no?, entre lo que fue el segundo militarismo y lo que va a ser el segundo civilismo, que es la república aristocrática, ¿verdad? Porque recordemos que en el segundo gobierno de Piérola ocurrió algo pues sorprendente,
que los antiguos enemigos, me refiero a Piérola y los civilistas, ahora eran amigos. Claro, porque se habían unido para formar la coalición nacional contra Cáceres, con mucho éxito. Entonces, en el segundo gobierno de Piérola, sus ahora, ¿no?, amigos civilistas van copando los poderes del Estado, preparando el camino a lo que va a ser la República Aristocrática, ¿no? Los civilistas copan el Congreso, el Poder Judicial, la Universidad de San Marcos, que en ese momento era muy importante, y por eso se le llama así, ¿no?, transición al segundo civilismo. La economía se recupera. La economía se recupera. Recordemos que Cáceres puso las bases de la recuperación económica y con Piérola ya la economía está en plena recuperación. Se fundan 3 bancos, el Banco Popular de la familia Prado, el Banco Perú-Londres, el Banco Internacional. Piérola incluso hace un cambio de la unidad monetaria, dejamos el billete inca, pasamos a la libra de oro. ¿Por qué? Esta libra que tú ves peruana tenía un porcentaje de oro. Pequeño porcentaje, pero tenía un porcentaje de oro. Claro. Surge un capitalismo peruano, se funda la empresa RIMAC Internacional de Seguros, la empresa de Laudo Donofrio, empresas que se fundaron en el siglo XIX y que siguen existiendo, ¿no? Hoy, hasta ahora por lo menos, ¿no? Siglo XXI. Claro, si es que ahora la crisis económica no se lo lleva. Y ahí está también, se consolida la Galleta Phil, se consolida la Pilsen Callao como empresas, y se dio el estanco de la sal, ¿no? El estanco de la sal que indicaba que el gobierno iba a vender la sal, el único vendedor de sal iba a ser el Estado, el gobierno, porque vendiendo sal, o sea, a través del estanco de la sal, quería juntarse 10 millones de pesos, que era el dinero que si se hacía el plebiscito le tendríamos que pagar a Chile, ¿no? O sea, que el estanco de la sal, recordemos, era un fondo para recuperar Tanganyika. ¿Provocó una rebelión en Guanta el estanco de la sal? Sí. Ayacucho. El caucho, ¿no? Ahí tenemos al rey del caucho, Carlos Fitzcarrald, ¿no? Pero estos caucheros eran malos. Recordemos que incluso esclavizaron a algunos pueblos de la selva, ¿no? Las llamadas correrías, sobre todo los huitotos. A los huitotos. Ahí está, Piérola contrata al francés Clement, la misión Clement, que reorganiza nuestro ejército, establece el servicio militar obligatorio, fundó la Escuela Militar de Chorrillos en el sur de Lima, y obras públicas de Piérola, bueno, la avenida La Colmena, el Ministerio de Fomento para atraer inversiones, y bueno, hubo la posibilidad de realizar el plebiscito, porque Chile de un momento a otro le pide a Piérola realizar el plebiscito. Se elabora este protocolo Billinghurst-Latorre. El protocolo Billinghurst-Latorre era para justamente ver la manera de cómo hacer el plebiscito. El Perú ya tenía los 10 millones de pesos, si es que ganábamos, pagarle a Chile. Pero al final no se dio el plebiscito. ¿Pero por qué el ánimo de Chile por un rato de querer hacer el plebiscito? Porque en ese momento que está gobernando Piérola el Perú, Chile y Argentina estuvieron en una posibilidad de ir a la guerra. Chile y Argentina casi se van a la guerra. Entonces los chilenos estaban preocupados, ¿no?, de que si iban a una guerra con Argentina, Perú y Bolivia les caerían encima, ¿no?, que muy probablemente eso hubiera ocurrido. Por eso es que el presidente de Chile, lo vemos en la caricatura, el presidente de Chile, este orejón, llamado Errázuriz, y el presidente de Argentina, Julio Roca, se entrevistaron en un barco. Y más bien ellos se avistaron, sí, el famoso abrazo del estrecho entre el presidente de Argentina, Roca, y el orejón ese chileno, Errázuriz. El abrazo del estrecho. Chile no va a guerrear con Argentina. Los chilenos, al darse cuenta que no van a guerrear con Argentina, ya los chilenos desisten y no se hace el plebiscito. No se hace. Los chilenos tuvieron el ánimo de hacerlo mientras tenían el peligro de una guerra con Argentina. Y cuando los chilenos se dieron cuenta que no va a haber guerra con Argentina, no hay plebiscito ni nada. Termina su segundo mandato Piérola, se convoca elecciones, sale elegido López de Romaña, y ahí comienza la República Aristocrática, ¿no?, el segundo civilismo, iniciando el siglo XX, dicho sea de paso. Muy bien, vamos a poner las preguntas. Y
Chicos, quiero que lean y pongan sus claves. Participen, muchachos, participen. Pongan sus claves, saquémosles provecho a las preguntas. Y cualquier duda, cualquier inquietud me dicen, ¿ya? Pero lean las preguntas y pongan las claves, por favor, ¿ya? Ponemos las claves, chicos, ponemos las claves. Ya, chicos, a ver, entonces empezamos a dar las claves. A ver, muchachos, dice la pregunta uno. Dice, nueve materias primas que serán explotadas durante el segundo militarismo, ¿no? Yo te había comentado que el segundo militarismo coincide, ¿no?, con la reconstrucción nacional a fines del siglo XIX y que precisamente a fines del siglo XIX un evento que estaba ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, era la segunda revolución industrial, ¿verdad? Que tiene como líderes Estados Unidos y Alemania, que tiene como base energética el petróleo y la electricidad, que se desarrolla bastante en la industria petroquímica. Justamente, el petróleo comienza a extraerse en el Perú del yacimiento La Brea y Pariñas en Piura. Y el caucho. Se pone de moda el caucho, los caucheros, el rey del caucho, Carlos Fitzcarral, ¿no? El caucho llamado chitinga, goma, para hacer los neumáticos y las llantas, ¿no? Lástima que se da la esclavización de los pueblos de la selva, los huitotos, y Quito se pone de moda, un montón de dinero en la selva, muchachos, claro que sí, un montón de dinero llega a la selva, hasta va a haber una rebelión, ¿no?, de un militar, Mariano Madueño, que intentó formar un gobierno federal en
Loreto para directamente vender el caucho en esa zona. Hablamos de bastante dinero. Es bien curioso, ¿no? Pero tanto a fines del siglo XIX como a fines del siglo XX, la selva se pone de moda, pero siempre en medio de un desorden, en medio de abusos, en medio incluso de maltratos, porque a fines del siglo XIX el caucho pone de moda la selva, y a fines del siglo XX la cocaína, ¿no? La coca pone de moda la selva, ¿no? Entonces, y en ambos casos con bastante llegada de dinero, pero con mucho maltrato, con mucho desorden, en medio incluso de delitos, ¿no? Pero bueno, en la pregunta 1 entonces la clave es beso, caucho y petróleo, uno besito. Pregunta 2 dice, lideró las tropas del Quepí Azul en la guerra civil al inicio del segundo militarismo. Claro, el Quepí Azul es la gente de Iglesias, ¿no? Quepí significa gorro militar. Y Iglesias era presidente, ¿no? Presidente regenerador, y quien se rebela en la Sierra Central es Cáceres. Y Cáceres a sus tropas les ponía el Quepí rojo, el Quepí Azul contra el Quepí rojo. Cáceres triunfa en la famosa Huaripampeada, que es cuando Cáceres engaña a las tropas de Iglesias. Y era una característica de Cáceres, ¿no? Engañar a sus enemigos utilizando la geografía de la sierra y el conocimiento que Cáceres tenía de la geografía de la sierra. Cáceres engaña, manda al desvío prácticamente a la gente de Iglesias, del Quepí Azul, y Cáceres viene a Lima y, bueno, da el golpe de Estado contra Iglesias, ¿no? Iglesias renuncia, y el político Antonio Arenas convoca elecciones y sale elegido, pues, Cáceres, ¿no? Sale elegido Cáceres. Entonces, ¿y quién lidera las tropas del Quepí Azul? Iglesias, pues. Iglesias es el Quepí Azul, Cáceres es el Quepí Rojo. 2 agüita. 3. Durante el desarrollo de la reconstrucción nacional, murió investigando la fiebre de la orolla o enfermedad de la verruga. ¿Bien? Bueno, obviamente se refiere al mártir de la medicina peruana. Mártir de la medicina peruana. Daniel Alcides Carrión. 3, Casa. ¿No? Estaba de moda eso, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, que los enfermeros o médicos den su propia vida contagiándose de alguna enfermedad para experimentar en su propio cuerpo y dar un diagnóstico lo más certero posible del desarrollo de esta enfermedad en las personas. Está de moda, pero no ser mártir. Y Daniel Alcides Carrión va a ser nuestro mártir, en este caso investigando la fiebre de la orolla y la verruga, ¿no? Entonces, 3, Casa. Muy bien. Mira, en esa pregunta 3, en la premisa B dice Juan Ribeiro. Recordemos que Juan Ribeiro reconstruye la Universidad de San Marcos después de la guerra con Chile. Y en la premisa D dice Pedro Labarte, y Pedro Labarte es el que reconstruye el Colegio Guadalupe tras la guerra con Chile, ¿no? El Colegio Guadalupe, que era considerado el mejor colegio, ¿no?, del Perú del siglo XIX. 3, Casa. 4. Las bases de la recuperación económica tras la Guerra de los 10 centavos, que es otro nombre con que se le conoce la guerra con Chile, Guerra de los 10 centavos, Guerra del Salitre, Guerra del Pacífico, se dieron en el mandato de quién puso las bases de la recuperación económica, ¿no? Pagando la deuda externa, por ejemplo, con el contrato Grace, ¿no?, a los capitalistas británicos, dando una serie de medidas muy populares, pero que eran necesarias para que el Estado peruano tenga dinero: la convertibilidad del billete fiscal, el impuesto al alcohol, al tabaco, al papel sellado. Andrés Avelino Cáceres, primer gobierno. 4, besito. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, 1, beso. 2, agüita. 3, casa. Y 4, beso. Bien, repito: 1, beso. 2, agüita. 3, casa. Y 4, beso. ¿Está bien? Vamos con la segunda columna. A ver, la 5 dice: durante el segundo militarismo, ¿con qué país se intentó firmar el Tratado García Herrera?
El Tratado de García Herrera, frustrado tratado, en donde el Perú quería ya plantear una frontera definitiva. Incluso el Perú estaba dispuesto a entregar selva de Loreto, selva del departamento de Amazonas, incluso me parece un poco de selva de Cajamarca, pero de una vez tener fronteras con el Ecuador. El Ecuador. Pero increíblemente, Ecuador rechaza el Tratado de García Herrera, pese a que era favorable, porque los ecuatorianos eran ambiciosos, ¿no? Ellos querían hasta Iquitos, hasta el río Marañón, el río Amazonas querían ellos, y por ambiciosos, al final, obtuvieron poco en su reclamo, ¿no? Cinco dedos. Cinco dedos. 6. Dice, al fallecer el presidente Remigio Morales Bermúdez, curiosamente, la presidencia fue encargada al general Justiniano Borgoño, segundo vicepresidente. Claro, la pregunta 6, en lo que yo te había manifestado, que cuando muere el presidente Remigio Morales, debía haberle continuado el primer vicepresidente Pedro del Solar, pero no fue así, porque Pedro del Solar no se iba a prestar al fraude electoral que Morales y Cáceres habían estado planificando. Y Cáceres, siendo tan solo un simple candidato, Cáceres pidió que no le den el cargo a Pedro del Solar, sino le den al segundo vicepresidente Justiniano Borgoño, y así fue. Borgoño realiza las elecciones fraudulentas, Cáceres es elegido, pero el segundo mandato de Cáceres no duró mucho. Entonces, la respuesta en la 6 será casa, intereses políticos del oficialismo constitucionalista, ¿verdad? Porque tanto Cáceres como Remigio Morales eran del Partido Constitucional. 6 casitas. 6 casitas. 7. Cáceres llegó al poder por segunda vez en forma irregular, provocando una guerra civil, en la cual tuvo que enfrentar a la coalición nacional. ¿Qué agrupaciones formaron esta coalición nacional contra Cáceres? A ver, ¿quiénes formaron? Ahí estaba el Partido Demócrata, el Partido Civil y un grupo parlamentario de la Unión Cívica. Y el líder de esta coalición va a ser Piero Lano, que ya había liderado varias rebeliones, anteriormente tenía experiencia, ¿no? Entonces, 7 dedos. 7 dedos. 8. No formó parte de la coalición nacional, que derrocó al general Andrés Avelino Cáceres en 1895. ¿Quién no estuvo en la coalición nacional? Obviamente el partido de Cáceres. ¿Cómo el partido de Cáceres va a luchar contra Cáceres? Imposible, ¿sí o no? El Partido Constitucional no puede estar ahí. Sí está el Partido Civil, sí está la Unión Cívica y el Partido Demócrata, sí, pero el Partido Constitucional no. 8 casa. 8 casa. Entonces, ¿cómo queda la segunda columna? 5 dedo, 6 casa, 7 dedo y 8 casa. Repito, 5 dedo, 6 casa, 7 dedo y 8 casa. Muy bien, seguimos avanzando. A ver, ahora ya entraríamos a lo que es la República Aristocrática, ¿está bien? Vamos a entrar a lo que es la República Aristocrática. Bueno, recordemos que estos son los 20 primeros años, del siglo XX, precisamente. Jorge Basadre, otra vez Jorge Basadre, gran historiador de la República, le pone este nombrecito de aristocrático, porque el Perú era dominado por un pequeño grupo de familias, ¿verdad? Unas 200 familias, y que incluso dentro de esas 200 familias había un grupo más chiquitito, los 24 amigos, que básicamente eran dueños de empresas azucareras, ¿no? O haciendas, como le llamaban, varones del azúcar, ¿no? Los 24 amigos, eran los selectos de los selectos, pero bueno. Y estas familias gobernaban el Perú y se creían las mejores, las más indicadas para dirigir la patria. Entonces, como se creen las mejores, por eso el término aristocrático. Porque ¿quién gobierna en una aristocracia? Los mejores. Por eso república aristocrática. Aunque también se le puede llamar oligarquía, porque oligarquía significa gobierno de pocos, y eran pocas familias, pues también es una oligarquía. Oligarquía civilista, oligarquía costeña, agroexportadora.
A oligarquía civilista porque el partido civil fue el partido dominante durante la República Aristocrática. Costeña agroexportadora, porque ya te he dicho que esta aristocracia, el grupito pequeñito, los 24 amigos, eran dueños de empresas azucareras, los varones del azúcar, y por eso oligarquía agroexportadora. Por eso. Muy bien, entonces vemos por acá, vamos a ver ahí la línea de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, miren, la línea de tiempo, chicos. Será ahí los presidentes. Los presidentes. Así es, la mayoría eran civilistas, ¿ah? Eso se llama segundo civilismo. Clarinete. Bien. A ver. Ya, listo. A ver, entonces segundo civilismo porque el partido civil era dominante. Ya, listo. Vamos a ver los presidentes, a ver. Vamos a ver los presidentes. Empieza con Eduardo López de Romaña. Recuerda, yo creo que sí te lo comenté, me parece habértelo dicho, que Jorge Basadre, que es el que pone el nombre de la República Aristocrática, Jorge Basadre considera, o consideraba, que falleció hace varias décadas, Jorge Basadre consideraba que la República Aristocrática se iniciaba con el segundo gobierno de Piérola. Mira qué curioso, ¿eh? Basadre decía, con el segundo mandato de Piérola, ahí arranca la República Aristocrática. Él lo decía así. Pero hoy en día no, hoy en día los historiadores que manejan esto de la República Aristocrática, Carlos Contreras, Cristóbal Aljovín, entre otros, los historiadores actuales, Flores Galindo en su momento, bueno, ellos más bien dicen que la República Aristocrática comienza con este presidente que estás viendo ahí, Eduardo López de Romaña, y que el segundo gobierno de Piérola es un gobierno de transición, que es justamente lo que yo te he explicado, te he dicho, ¿no? Pero gobierno de transición, claro. Hoy en día, más bien, el tema se enfoca de esa manera. Comienza la República Aristocrática con López de Romaña y Piérola es un gobierno de transición entre el segundo militarismo y el segundo civilismo, ¿ya? Solo si, de repente, alguna pregunta nos indica, ¿no? Para Basadre, tendría que decirlo, ¿no? Para Jorge Basadre, ¿cuándo comienza la República Aristocrática? Entonces, decir, bueno, para Jorge Basadre, segundo gobierno de Piérola. Pero para todos los demás, Eduardo López de Romaña, ¿sí? Civilista, de ahí viene Manuel Caldamo, de ahí viene el primer gobierno de José Pardo Barreda, este es el que más apoyó la educación, claro. El primer gobierno de Leguía, famoso Leguía. Y este es el único presidente que no es civilista. Claro, Guillermo Billinghurst, el pan grande. Porque recordemos que Billinghurst es del partido opositor, ya para este momento, que es el Partido Demócrata de Piérola. Claro, él es el único que no es civilista, él es del Partido Demócrata, Billinghurst, el pan grande. Pero de ahí regresa el civilismo con Óscar Benavides y el segundo gobierno de José Pardo, el segundo mandato de José Pardo. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos 7 presidentes a lo largo de la República Aristocrática. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Ahí está. Muy bien. Basadre, justamente indicando, ¿no? Esto de por qué le llama República Aristocrática a las familias que dominaban el Perú. Y abajito vemos la marginación política, claro, porque, por ejemplo, ¿quiénes votaban, no? Ya para el siglo XX votaban todos los hombres, mujeres no votaban, todos los hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Es bien curioso, ¿no? Porque en el siglo XIX, recordemos, en el siglo XIX votaban todos los hombres mayores de 21 años con ciertas condiciones económicas. El parámetro para votar era tener dinero en el siglo XIX, ¿no? Propiedades, jefe de taller, tributar al Estado, ¿no? Tener capacidad económica en el siglo XIX. En cambio, en el siglo XX, la condición es saber leer y escribir. No importa que tengas o no tengas dinero, que sepas
leer y escribir. Pero en ambos casos, lastimosamente, la mayoría de la población se veía marginada, porque en el siglo XIX la mayoría era pobre, no votaba, no tiene condiciones económicas, entonces no puede votar. Y a inicios del siglo XX, también la mayoría se ve marginada porque la mayoría de gente en el Perú era analfabeta. Entonces, a inicios del siglo XX, plantearlo, van a votar hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir, solamente van a votar hombres de clase media y clase alta. La gran mayoría va a estar excluida, ¿no? En ese sentido, marginación política. Y también la situación del indígena, ¿no? El famoso problema del indio, que de ahí vamos a hablar. Estos son los grandes propietarios, sobre todo conocer los apellidos de las grandes familias estas, de los varones del azúcar, ¿no? Que eran dueños de empresas azucareras. Aunque debemos decir que las dos principales empresas azucareras, o sea, las dos más grandes empresas azucareras, eran de extranjeros. Casa Grande, que era la más enorme empresa azucarera, Casa Grande era de los británicos, perdón, Casa Grande era de los alemanes, de la familia Gildemeister. Y Cartavio, que era otra empresa azucarera enorme, esa sí era de la Casa Grés, de los británicos. Pero ahí vemos, ¿no? Sobre todo en la costa norte, en la Payeca y la Libertad, por ejemplo, la familia Ízaga, dueño de la empresa Pucalá, familia de la Piedra, dueño de la empresa Pomalca, Spíllala, dueño de la empresa Cayaltí, Pardo, dueño de la empresa Tumán, la familia Larco, dueño de la empresa azucarera Roma, entre otros, ¿no? Ahí está entonces, los varones del azúcar. El problema del indio es que la mayoría de la población vivía en la Sierra Sur y era indígena, en el famoso trapecio andino, ahí vivía la mayoría de la población. Y los indígenas, como ves, en pobreza y abandono. ¿Qué hacer con estos indígenas? Recuerda que el problema de los indígenas, el problema del indio, se comenzó a hablar a raíz de la derrota ante Chile. Claro, a raíz de la derrota ante Chile. Por supuesto. Entonces, porque ahí se observa que los indígenas ni siquiera sabían que eran peruanos. Y es cierto, porque no tienen educación. Entonces, ni siquiera saben que son peruanos y son la mayoría de la población. Entonces, ¿qué hacer con los indígenas? Piérola, en su segundo gobierno, cuando él establece el servicio militar obligatorio, lo hace justamente porque Piérola tenía la idea de que los indígenas vayan a los cuarteles a hacer su servicio militar obligatorio y ahí educarlos, ¿no? Enseñarles que son peruanos, enseñarles los símbolos patrios en los cuarteles. Entonces, para Piérola, el servicio militar obligatorio era una forma de asimilar a los indígenas porque se les va a enseñar que son peruanos y cuáles son los símbolos patrios. El servicio militar obligatorio. Pero en la República Aristocrática, la propuesta va a ser la educación. En la República Aristocrática, el objetivo que se pretende es educar a los indígenas y a través de la educación integrarlos a una sociedad moderna, ¿no? Enseñarles el castellano, a leer y escribir, que tienen derechos, que tienen deberes, integrar a una sociedad moderna, ¿no? La educación, esa es la propuesta en la República Aristocrática para el problema del indio. Bueno, las actividades económicas, la base de la economía peruana fue la agroexportación. Primera mitad del siglo XX, la base de la economía peruana era la agroexportación. Durante la República Aristocrática, el mayor cultivo, el azúcar. En segundo lugar, el algodón, y por ahí estaba apareciendo el arroz, ¿no? Tercer cultivo importante. Ahí está el trapecio andino, miren la Sierra Sur, claro que sí. Así es. Bueno, teníamos una economía liberal hasta ese momento, un gran crecimiento económico, por supuesto, como lo tuvimos en el Perú hasta hace 2 años, ¿no? Antes de la pandemia. Ahorita ya no, y ahorita ya estamos en crisis, ya fuimos. Entonces, un gran desarrollo económico. Llegaron estos enclaves. Recuerda que los enclaves son empresas extranjeras mal vistas, ¿no? Por ejemplo, la IPC, International Petroleum Company, que se acusaba que no pagaba los impuestos debidos, o la Cerro Corporation, que se le acusaba que contaminaba los campos para luego comprarlos a precio barato, ¿no? Esa era la acusación contra la Cerro Corporation, la compañía.
cuanto a la mano de obra, recordemos que las empresas azucareras y las minas utilizaban el llamado enganche. El enganche era adelantar un dinero al trabajador, hacerle firmar un contrato, que obviamente el campesino no sabía lo que firmaba, y una vez que firmaba el contrato por haber recibido el dinero, tenía que ir a trabajar a la empresa azucarera, a la hacienda, y ahí le descontaban de todo, ¿no? En la empresa azucarera le descontaban de todo al trabajador, el alimento que le daban, la ropa que le daban, el sitio donde dormía. Entonces, mantenerlo endeudado, como sigue debiendo y sigue debiendo, tiene que quedarse más y más tiempo trabajando en la empresa azucarera, ¿no? El enganche era mano de obra a través del endeudamiento. Muy bien, eso era en las empresas azucareras y en las minas. En la Sierra Sur se daba el yanaconaje, ¿no? Recordemos que en la Sierra Sur el gabonal o hacendado le daba una chacra al yanacona, al campesino, y el yanacona, por recibir esa chacra, se somete a la autoridad y al abuso del gamonal, ¿no? Del hacendado. Entonces era un régimen, el yanaconaje, casi semifeudal, ¿no? Porque se basa en la propiedad de la tierra, recibir una chacra, obedecer al gamonal, al hacendado, y ausencia completa del Estado, pues, ¿no? El gamonal hace lo que le da la gana. Vemos ahí una clásica imagen de un indígena llevando a su patrón en hombros. Así es. Muy bien. Luego tengo por acá el movimiento obrero. El movimiento obrero, por supuesto. Ahí tenemos a Manuel Lébano, ¿no? El que funda el primer sindicato. Este es el primer sindicato, no te olvides. Federación de Obreros Panaderos del Perú. FOPEP. Obreros Panaderos Estrella del Perú. FOPEP. Y el hijo de Manuel, claro, Manuel Lébano es el creador del anarcosindicalismo, ¿no? Tomó las ideas anarquistas de González Prada. Su hijo de Manuel, Delfín Lébano, editó el diario La Protesta, ¿no? Que es el principal diario de los obreros, o fue el principal diario de los obreros. Principal reclamo de los obreros, las 8 horas de trabajo. Recordemos que hay un movimiento obrero porque hay un crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay movimiento obrero. Porque al haber un crecimiento económico, o sea, la gente tiene dinero, capacidad de gasto, ¿no? Comprar cosas. Y cuando la gente compra cosas, hay una demanda y aparecen las fábricas para elaborar los productos que la gente quiere comprar. Y ahí aparecen las fábricas, ¿no? Y los trabajadores de las fábricas. Tiene que haber un crecimiento económico, ¿no? Si no hay crecimiento económico, no hay nada. En fin. Y la peste bubónica a inicios del siglo XX, terrible, terrible la peste bubónica, claro que sí, y básicamente la peste bubónica se extendió, vemos ahí, primero la falta de higiene total, vemos las condiciones casi inmundas en que vivía la gente en los callejones, esas acequias llenas de ratas, entonces, y justamente las pulgas de las ratas transmitían la peste bubónica. La falta de higiene. Lo otro es el hacinamiento, ¿no? Un montón de gente en poco espacio, en los callejones, en los tranvías, mira, ¿qué es eso? Entonces, las pulguitas saltaban de persona en persona contagiando la peste bubónica. Se creó la Dirección de Salubridad Pública para enfrentar la peste. Se difundió en Lima y en toda la costa. Vamos con los gobiernos, a ver. El gobierno de López de Romaña, ¿no? Ahí está. Bueno, y el Código de Aguas, el Código de Minería, el Código de Comercio, se rechaza la chilenización. Claro, porque los chilenos comenzaron la chilenización, o sea, votar a los peruanos, pues no, de Tanérica y reemplazarlos con gente chilena, u obligando a todos los niños de Tanérica a ir a escuelas chilenas. El Perú rompe relaciones con Chile por la chilenización y en Tacna comienza el famoso Paseo de la Bandera. En Tacna comienza el famoso Paseo de la Bandera, procesión de la bandera, le dicen ellos, como resistencia a la chilenización. Bien, ahí está, López de Romaña, el inicio de la República Aristocrática, el Código de Aguas para favorecer a las empresas azucareras. Llega esta empresa norteamericana Cerro Corporation. Llegan poco a poco las empresas norteamericanas, pero todavía el capitalismo dominante era británico. Ahí está el Tratado Osma-Villazón, pone los límites en el lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Así es.
Ahí está el gobierno de... Luego de López de Romaña viene Candamo, pues, ¿no? Candamo. Candamo promociona, ¿no? Una nueva generación de civilistas, Leguía como ministro de Hacienda o Economía y Pardo como ministro de Relaciones Exteriores. Claro, y ahí se produce ahí se da la primera crisis del civilismo, ¿no? Entre civilistas jóvenes, Leguía y Pardo, contra civilistas viejos, los jóvenes. Se independiza Panamá, mutilando Colombia para que se pueda construir el canal de Panamá. Los tranvías, mira, ve ahí un llenecito de gente los tranvías. Y ahí se contagiaban de peste bubónica, pues, ¿no? Así las pulguitas iban de persona en persona. Bueno, Candamo fallece, le continúa el segundo vicepresidente Serapio Calderón, quien convoca elecciones y sale elegido José Pardo Barrera, ¿no? Famoso José Pardo. En su primer gobierno, José Pardo apoya bastante la educación. Toda la primaria, obligatoria y gratuita, la escuela de arte y oficios, la escuela normal de varones, que hoy es la Cantuta. Hay un gran desarrollo de la educación. Construyó bastantes colegios en provincia. Recuerda que la idea era educar a los indígenas, asimilarlos a una sociedad moderna. Entonces, varios eventos de este primer gobierno de José Pardo, y te repito que fue el presidente que más apoyó la educación en la República Aristocrática. Ahí está, mira, a ver. Ahí está la ley para la educación primaria obligatoria y gratuita, la Escuela de Arte y Oficios, muy bien, el Museo Histórico Nacional, que hoy es el Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Dio leyes para que las mujeres puedan acceder a estudiar en las universidades. Claro, la Escuela Normal de Varón. Entonces, bastó un paquete a favor de la educación hecho por José Pardo. Y bastantes colegios en provincia. Así es. Bueno, construyó la cripta de los héroes, donde están enterrados todos los restos de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico, están en la cripta de los héroes. Compró los barcos Grau y Bolognesi, fundó el departamento de San Martín, y el famoso congresista Manzanilla comienza a preparar leyes para los trabajadores, porque justo en el primer mandato de Pardo coincide que se funda el primer sindicato, Federación Obreros Estrella del Perú, de Manuel Evano, y se celebró por primera vez el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Por primera vez se celebró en el Perú la llamada Pascua Roja. Luego tenemos por acá el primer gobierno de Augusto Leguía. Leguía es todo un caso, ¿no? Porque Leguía llega, pues, apoyado por los civilistas, pero ya en el poder, Leguía se separa del civilismo, ¿no? Esa es la segunda crisis del civilismo. Los civilistas, ellos esperaron manipular a Leguía, y Leguía no se dejó manipular para nada, y Leguía asume su propia ruta, camino político, ¿no? Así es. Por ejemplo, recordemos que Leguía sufre un intento, ¿no?, de golpe de Estado. Los pierolistas entraron a Palacio, los secuestraron a Leguía, los pierolistas querían que Leguía renuncie, Leguía no renunció, fue rescatado por la gendarmería, por la policía, y a eso se le conoce como el Día del Carácter, ¿no? El famoso Día del Carácter. Así es, ¿no? El Día del No Firmo, como dice la plaquita ahí arribita, la plaquita del No Firmo es. Dio la ley de accidentes de trabajo, que se basó en el proyecto del congresista Manzanilla, pero a los trabajadores no les importó, porque los trabajadores querían las 8 horas. Por eso, igual, como vemos ahí, se convoca el primer paro, primera huelga nacional, en Lima y Trujillo. Y bueno, Leguía también fundó la Compañía Administradora del Guano. Y Leguía se caracterizó, tanto en su primer como en su segundo gobierno, de tener problemas con los países vecinos y de firmar tratados limítrofes. En este primer mandato, por ejemplo, firma 2 tratados limítrofes. El primero es con Brasil, el Tratado Velar de Río Branco, cerrando la frontera con Brasil. El segundo tratado que firma Leguía es el Polo Sánchez Bustamante, cerrando la frontera con Bolivia. Claro, ¿no? Y durante el oncenio, que es su segundo gobierno de Leguía, cierra la frontera con Colombia y Chile. Pero acá en su primer mandato
cierra las fronteras con Brasil y con Bolivia. Tratado Velarde Río Branco y Polo Sánchez Bustamante. Dos incidentes. El incidente de la Pedrera con Colombia, donde un grupo de colombianos intentó invadir territorio patrio, finalmente los expulsamos. Incidente de la Pedrera. Incidente de la Corona, donde los chilenos quisieron entregar una corona de bronce para poner en la cripta de los héroes. La gente lo rechaza, la guía también lo rechaza. Incidente de la Corona. Y en el caso de Ecuador, Ecuador rechazó la sentencia del rey de España, que había pasado bastante tiempo, y el rey de España ponía las fronteras en la selva, entre Ecuador, Perú y Colombia. Y el rey de España era favorable a Ecuador, le entregaba gran parte del Loreto a Ecuador. Pese a eso, los ecuatorianos rechazan la sentencia del rey de España porque querían más. Querían hasta el Amazonas. Si no, no. Al final se quedaron con muy poquito. Pero en fin, ¿qué se va a hacer? Allá ellos. Ahí está, mira, a ver, la frontera con Brasil, Tratado Velarde Río Branco, la frontera con Bolivia, Polo Sánchez Bustamante, un afiche dirigido hacia la gente de Tacna y Arica, tened confianza, ¿no?, en rechazo a la chilenización. Elección de 1912. Ahora, esta elección es bien curiosa, porque esta elección no se pudo realizar. Hay problemas, coincide justo el día de la elección, el día de las elecciones, hay una huelga obrera, despelote, desorden, y no se pueden hacer las elecciones. Entonces, la Constitución decía, la Constitución de 1860, que es la que está vigente en esa época, decía que si no se pueden hacer las elecciones, el Congreso debía elegir. Y el Congreso elige como presidente a Guillermo Billinghurst, presidente que no era civilista, sino más bien del Partido Demócrata. El Congreso le elige presidente a Billinghurst. Y lo tenemos por acá, Guillermo Billinghurst. Billinghurst se apoyó bastante en los trabajadores, ¿eh? Dio por primera vez las 8 horas de trabajo a los obreros portuarios del Callao, fundó barrios obreros, se declaraba el primer obrero del Perú, Billinghurst, pese a ser empresario, dio un reglamento de huelgas, entre otros, ¿no? Famoso es su apodo, el Pan Grande, justamente por esta imagen donde Billinghurst convoca a miles de personas en el RIMAC y sus partidarios llevaron 2 panes, ¿no? Un pan chiquitito que decían que si su rival de Billinghurst ganaba, el pan iba a estar así chiquito y caro, 20 centavos. Y un pan enorme, pan que parecía un taladro rompepista, que decían que si ganaba Billinghurst, el pan ese iba a estar 5 centavos, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? ¿El pan chico o el pan grande? Dijo Billinghurst, preguntó Billinghurst. Y la gente, el pan grande, el apodo. El pan grande. Dicho sea de paso, Billinghurst es el último alcalde de Lima que ha logrado ser presidente. Billinghurst, el último alcalde de Lima que ha logrado ser presidente. Bien, ya hace más de 100 años, ¿eh? Muchos después lo han intentado, no lo han logrado. Primer gobierno de Óscar Benavides. Mira, Billinghurst es el primer presidente, recordemos, que tiene este escenario muy complicado de un presidente que tiene un Congreso con mayoría opositora. Cada vez que eso ha ocurrido, lastimosamente, el Perú ha entrado en un momento de desorden. Entonces Billinghurst va a tener un Congreso con mayoría civilista y al final, bueno, se dio un golpe de Estado, encabezado por el general Benavides. Benavides tiene un primer gobierno de un añito, muy bien, comienza la Primera Guerra Mundial ahí en Europa. Nuestra moneda, que era la libra de oro, la gente se la escondía porque valía un porcentaje de oro. Al no haber monedas, porque la gente le esconde la libra peruana de oro, entonces Benavides ordena la emisión de billetes, cheques circulares, para que la gente pueda hacer las cumplimientas del día a día. Primera Guerra Mundial, en la Convención Nacional se elige un candidato, ojo, se elige un candidato, José Pardo, que ya en las elecciones de 1915 Pardo gana, y tenemos el segundo gobierno de José Pardo. En este segundo gobierno, Pardo extiende las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Pardo da la libertad de culto, se da la rebelión de Romimaki, defendiendo a los campesinos, sigue apoyando la educación. José Pardo sí, sigue apoyando la educación. Su segundo mandato de Pardo es llamado Renacimiento Civilista.
pero Pardo sufre los efectos de la Primera Guerra Mundial, efectos de la Primera Guerra Mundial que son terribles para el Perú. Por un lado, bien, porque aumenta las exportaciones, pero por otro lado, desordena la economía. Bueno, la economía del mundo se desordenó por la Primera Guerra Mundial. Fábricas quebraron, escasez de alimentos, la gente enojada. A eso se le llama la crisis de la subsistencia. Ahí está, segundo gobierno de Pardo, mira, a ver. Fundó el Museo de Historia Natural, la Escuela de Bellas Artes. A nivel privado, bueno, se fundó la Católica, ¿no? Romimaki, defendiendo a los campesinos en Puno, la ley general, las 8 horas a nivel nacional, la ley de libertad de cultos. Bueno, rompemos relaciones con Alemania, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, rompemos relaciones con Alemania. Claro que sí, porque los alemanes habían hundido un barco peruano, Lorton. Rompemos relaciones con Alemania. Y la crisis de la subsistencia por la escasez de alimentos y desempleo. Y en medio de ese malestar popular se convoca elecciones el año 19, ¿no? Donde Leguía da golpe de Estado. Bien, vamos a resolver las preguntas, chicos. Por favor, resolvamos las preguntas. Ya, chicos, a ver, por favor, pongan sus claves, chicos, por favor. Lean, pongan sus claves. Ya, es la única manera también de ver si estamos asimilando los conocimientos, chicos. Ya, por favor. Pongan sus claves, a ver. Eso es lo que hemos hecho, ¿ah? Esto es lo que hemos hecho, muchachos. Pongan su clave, chicos, pongan su clave, por favor.
Ya chicos, a ver entonces, vamos a poner las claves. Dice la pregunta 9. El gran historiador sanmarquino, Jorge Basadre, denomina a los primeros 20 años del siglo XX de la historia del Perú como la República Aristocrática, ¿no? Porque Basadre identifica que esas familias que nos dominaban, 200 familias, ¿no? Y de las 200 los 24 amiguitos, bueno, se consideraban las mejores para gobernar. Había todo un discurso político de que las mejores familias debían dominar los países y encaminarlos hacia el desarrollo, ¿no? Entonces, gobierno de los mejores. En una aristocracia, ¿no? La palabra aristocracia y gobierno de los mejores. 9 delito. 9 delito. 10. Partido político hegemónico. Recuerda que la palabra hegemónico significa dominante. Partido político dominante, que representó los intereses de la oligarquía agroexportadora a inicios del siglo XX. Partido civil, pues obviamente, ¿no? Partido civil. 10 agüita. 10 agüita. 11. El grupo de poder civilista ligado al imperialismo británico a inicios del siglo XX se caracterizó por... Ahí la respuesta es escasa, ¿verdad? Grupo de familias poseedoras de grandes extensiones de terrenos. Grupo de familias poseedoras de grandes extensiones de terrenos. Claro, porque se refiere sobre todo a los varones del azúcar, que eran dueños de empresas, grandes empresas azucareras, ¿no? O haciendas, como comúnmente le llamaban. 11 casa. 12. Actividad económica predominante durante la República Aristocrática, la agroexportación, ¿verdad? Cultivo de azúcar, en segundo lugar el algodón, y por ahí, bueno, popularizándose, incrementándose en su producción el arroz. 12 casa, 12 casa. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? Mira, la primera columna entonces sería 9 dedo, 10 agüita, 11 casa y 12 casa. Bien, también, claro. Entonces, 9 dedo, 10 agüita, 11 casa y 12 casa. Vamos con la segunda columna, dice la 13. Mandatario que a través de los códigos de aguas y minería intentó atraer la inversión privada extranjera al Perú durante la República Aristocrática. Y es más, sí, a través del código de minería atrajo la llegada de esta empresa Cerro Corporation, Eduardo López de Romaña, ¿sí? Claro, código de minería, de agua y de comercio. Digo, Eduardo López de Romaña, siempre con el objetivo de atraer inversiones. 13 agüita. 13 agüita. 14. Durante la República Aristocrática, el presidente Eduardo López de Romaña firmó con Bolivia el Tratado Osma-Villazón, 1902, donde, bueno, vimos que se establecían los límites en el lago Titicaca. Incluso la mayor superficie del lago Titicaca le quedó para el Perú. Entonces, 14 dedos. Se fijó los límites en el lago Titicaca. 14 dedos. 15. No corresponde al gobierno de Manuel Candamo. A ver. Siempre tengamos cuidado con este tipo de preguntas porque en este caso me pide lo que no es. No corresponde al gobierno de Manuel Candamo. A ver. ¿Murió tras penosa enfermedad en Arequipa? Sí. Gobernó menos de un año Candamo. Falleció. B. ¿Se inauguran los primeros tranvías? Sí, en Lima. Es cierto, atestado de gente, ¿no? Bastante hacinamiento, contagio de la peste bubónica, pero ahí están los tranvías. Como hoy el metropolitano, tren eléctrico, ¿no? Entre otros. C. ¿Se da la ley de ferrocarriles? Sí. Por lo tanto, la clave tiene que ser D. ¿Se inauguró el canal de Panamá? No, se independiza Panamá y empieza la construcción del canal. Pero no se inaugura, se inauguró mucho tiempo después. 15 dedos. 15 dedos. 16. A inicio del siglo XX, el gobernante que estableció toda la educación primaria obligatoria y gratuita, pues el presidente que más apoyó la educación en la República Aristocrática, José Pardo Barreda. José Pardo Barreda. 16 casas. 16 casas. Entonces, 16 casas. ¿Cómo queda la segunda columna? A ver, 13 agüita, 14 dedo, 15 dedo también
y 16 caza. Repito, 13 agüita, 14 dedos, 15 dedos y 16 caza. Muy bien, entonces avanzamos. Ajá, tenemos a continuación el oncenio de Leguía. ¿Sí? Vamos a ver entonces el oncenio de Leguía. A ver, vamos a ver. Elección de 1919, ¿no? Bueno, acá el asunto es entender que la gente estaba muy enojada, porque la gente estaba viviendo, padeciendo los efectos de la Primera Guerra Mundial. Si bien, por un lado, aumentaron nuestras exportaciones de azúcar y algodón, cobre, petróleo, etc., por otro lado, el desorden económico hacía que algunos productos sean escasos y por lo tanto caros, incluso el pan. Y fábricas quebraron y habían desempleo. Crisis de la subsistencia. En medio de ese malestar se convoca estas elecciones. Ahora, la gente también obviamente estaba muy descontenta con los civilistas. La gente le echaba la culpa a los civilistas de todo lo que estaba ocurriendo. Muy bien claro. Entonces, en medio de ese malestar se da esta elección, ¿no? ¿Quiénes votaban? Ya lo hemos visto, hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir, ¿ok? ¿Quiénes cuentan los votos? Los jueces del Poder Judicial, pero que la mayoría eran civilistas. Cuando los jueces están contando los votos, anunciaron que iban a invalidar 15.000 votos. De inmediato Leguía sospecha que le van a hacer fraude, y era una posibilidad muy real, ¿eh? Que le fueran a hacer fraude. Entonces Leguía aprovecha su popularidad de él, el malestar de la gente, el desprestigio civilista, y Leguía da un golpe de Estado, a Pardo, que todavía no se había escogido su sucesor. Leguía da golpe de Estado a Pardo y llega al poder por segunda vez, pero de forma ilegal, mediante un golpe de Estado. Leguía da el golpe de Estado, y lo primero que hace Leguía al llegar al poder, saca a Pardo Barreda y a todos los civilistas. Los retira a todos los civilistas del poder. Entonces la República Aristocrática ya terminó. Para dejar bien en claro Leguía que la República Aristocrática ya terminó, a su segundo gobierno, su oncenio, le pone la famosa frase, la patria nueva, la famosa patria nueva. Claro, entonces entramos ya a un nuevo periodo, ¿no?, en la historia del Perú. Ahí está el golpe de Estado de Leguía contra Pardo. El pretexto fue pues un supuesto fraude electoral, ¿no?, que él acusó que le iban a hacer, aunque en realidad sí había posibilidades que sí se dé ese fraude electoral. Su popularidad, el malestar de la gente, crisis de la subsistencia, el desprestigio civilista. Acá hay dos personajes que le dan un apoyo vital para hacer posible el golpe de Estado. El jefe de la gendarmería, o sea, de la policía, Gerardo Álvarez, y Cáceres, que tenía cierta influencia sobre el ejército todavía. Ahí está. Bueno, Leguía al comienzo va a ser muy felicitado porque sacó a los civilistas, a la argolla, porque algunos a los civilistas le decían así, la argolla. Y bueno, ahí tenemos diferentes elogios que le daban. Además, Leguía tuvo la habilidad, hay que recordar, Leguía tuvo la habilidad de, digamos, presentarse algo así como representante de los grupos sociales que durante la República Aristocrática estuvieron un tanto excluidos, ¿no? O sea, la clase media, los obreros, los estudiantes, los campesinos, por un momento se sintieron representados por Leguía en el poder. Eso va a ser muy, muy aprovechado por Leguía, ¿no? Lograr esa simpatía de esos grupos sociales que durante la República Aristocrática se sentían excluidos, sobre todo la clase media. Entonces ahí tenemos los elogios, ¿no?, que le dieron a Leguía, por supuesto. Bueno, el significado político de la patria nueva fue un gobierno autoritario, algunos le dicen dictadura. Ahí está su frasecita, ¿no?, de Leguía: en la costa irrigo, en la sierra comunico y en la selva colonizo. Claro que sí. En el aspecto económico, recordemos que el capitalismo británico estaba en retirada por los efectos de la Primera Guerra Mundial. Y a medida que el capitalismo británico se está yendo solo, viene con todo el capitalismo norteamericano. Claro que sí.
Entonces, Estados Unidos se convierte en nuestro principal socio comercial durante el oncenio. Llegan grandes inversiones mineras norteamericanas, empréstitos norteamericanos a favor de Leguía. Y no solamente, digamos, Estados Unidos se hace dominante en el Perú, económicamente hablando, en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Sí, sí, sí. La expansión del capitalismo norteamericano, como está el dibujito ahí, ¿ves? Así es, eso es muy importante entenderlo. Y ahí vemos a Leguía, ¿no?, dándole la mano al presidente norteamericano Thomas Wilson. Lógico. Y, bueno, obras de irrigación que hace Leguía Olmos en la costa norte, el Imperial, en la en Cañete, perdón, para el cultivo del algodón. Es importante entender que el algodón ya comienza poco a poco a superar al azúcar, ¿no?, como principal cultivo de exportación. Sí, el algodón va superando al azúcar. Recuerda el esquema que yo te planteé en el momento que hicimos esta clase, ¿verdad? Te planteé el esquemita que durante la República Aristocrática, ¿quién dominaba? La oligarquía civilista, capitalismo dominante británico, principal cultivo del azúcar. Pero en el oncenio, ¿quién domina? Leguía, capitalismo dominante estadounidense, principal cultivo del algodón. Ahí están los dos acuerdos polémicos que hizo Leguía, que entregó a perpetuidad a los ferrocarriles a la Peruvian Corporation, y por otro lado firmó el laudo de París con la IPC, entregándole el subsuelo del yacimiento petrolero La Abril Pariñas a esta empresa norteamericana, IPC. El autoritarismo de Leguía, claro que sí, siempre Leguía tenía la habilidad de sacar del país a sus opositores, ¿no?, sus principales opositores. Se elabora una nueva Carta Magna, claro que sí, la de 1920, y esta constitución de una u otra manera refuerza el gobierno autoritario de Leguía. La principal novedad, que le otorgaba ya derechos a las comunidades nativas, claro, la existencia legal y el reconocimiento de las propiedades de las comunidades nativas. Así es. Esta es la constitución número 9, ¿no?, de las 12 que hemos tenido, pero podemos tener más. Calle de la Torre funde el APRA, pero no en el Perú, porque Leguía lo deportó, lo botó del país. Había hecho una marcha contra el Sagrado Corazón de Jesús que dejó 2 muertos, y Calle de la Torre sale del Perú y en México funda su movimiento APRA. Mariátegui, en el caso de Mariátegui, Leguía le dio una beca para que Mariátegui se vaya a Europa. Retorno de Europa, Mariátegui funda el Partido Socialista y el sindicato, la CGTP, el Partido Socialista de Mariátegui. Recordemos que Mariátegui comienza su actividad periodística en el diario La Prensa, hace oposición a Leguía en el diario La Razón y difunde sus ideas socialistas en el diario Labor. Periodista muy ligado a diario, pues, Mariátegui. Libros, su revista Cultura La Mauta, sus 3 más famosos libros: 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, la escena contemporánea y peronismos en Perú. Así es. Celebra Leguía los 100 años de la independencia, el centenario de la independencia, que fue muy bonito y a lo grande, con una ciudad de Lima modernizada, espectacular. ¿Qué diferencia con el bicentenario que hemos tenido este año? Realmente triste, preocupante, la gente estresada. Qué triste, ¿no? Pero el centenario fue a lo grande, ¿eh? Recordemos las obras que hace Leguía, bueno, la Plaza San Martín, el Parque de la Reserva, la primera red de agua y desagüe, pavimenta las calles de Lima, construye la Tarjea. Claro, los regalos, porque Leguía tuvo la habilidad de gestionar regalos que nos dieran otros países. Ahí está, Alemania, la Torre del Reloj, el Reino Unido, el Estadio Nacional, España, el Arco Morisco, Bélgica, la Estatua del Estibador, Italia, el Museo de Arte, Ecuador nos entrega un monumento a Sucre, Japón, la Plaza Manco Cápac, China, una pileta de agua. Ahí está. Importante. Y bueno, el indigenismo, ¿no?, que son una serie de medidas a favor de los indígenas, como el Día del Indio, por ejemplo, ¿no? Buscaba popularidad Leguía con esto. La ley contra la vagancia, el que no estudia, el que no trabaja, el que no tiene domicilio fijo, vago, era llevado a la famosa ley de conscripción vial, ¿no?, que obligaba a todos los peruanos a trabajar 2 semanas al año sin no trabajar.
Si tú no querías trabajar esas 2 semanas, pagabas y ese era el dinero que le daban al vago para que haga la carretera que tiene que tocar. Se hicieron carreteras. Fue un éxito la construcción vial porque se hicieron muchas carreteras. Lástima que de una u otra manera se afectara a los indígenas y por eso la ley de conscripción también era llamada mitad republicana. Se ponen los límites con Colombia, el Tratado Salomón-Lozano, el Perú entrega el trapecio amazónico con el pueblo de Leticia, Colombia, pero recordemos que esto fue para poner frontera con Colombia y ganarnos el apoyo norteamericano para lo que va a ser el asunto de Tacna y Arica. El presidente norteamericano Coolidge ordena a Chile que nos devuelva Tarata. A continuación, sí, recuperamos Tarata. A continuación, Estados Unidos quiso realizar el plebiscito en Tacna y Arica, que no se va a hacer, y más bien se va a firmar el Tratado Rada-Figueroa, el Tratado de Lima. Recuperamos Tacna, Chile se queda definitivamente con Arica, logramos servidumbres en Arica, que Chile nos construyó un muelle, y bueno, Chile pidió que conste en el Tratado Rada-Figueroa el famoso protocolo del doble candado, que hasta ahora está vigente, y el protocolo del doble candado consta en el Tratado Rada-Figueroa. El protocolo del doble candado dice que si alguna vez Perú quiere ceder Tacna, le tiene que preguntar a Chile, y si alguna vez Chile quiere ceder Arica, le tiene que preguntar al Perú. Si alguna vez el Perú quiere ceder Tacna, le tiene que pedir permiso a Chile. Si alguna vez Chile quiere ceder Arica, le tiene que pedir permiso al Perú. Eso dice el protocolo de doble candado, que amarra la situación de Tacna y Arica para complicarle aún más su posible salida al mar a Bolivia. Ese protocolo de doble candado lo pidió Chile y figura hasta ahora en el Tratado Rada-Figueroa, Tratado de Lima. Termina mal el oncenio de Leguía, con la gran crisis económica generada en los Estados Unidos por la quiebra de Wall Street, la bolsa de valores de New York. Primer efecto, bajan nuestras exportaciones, porque Estados Unidos no tiene dinero y ya no nos compra lo que le vendemos. Bajan nuestras exportaciones. Y en medio de la crisis, Leguía, por ejemplo, hace un cambio de moneda, dejamos la libra, pasamos al sol de oro, de nada sirvió, la crisis siguió empeorando. Y desde Arequipa viene el golpe de estado de este coronel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro va a ser apoyado por aquellos grupos a quien Leguía sacó del poder. O sea, Sánchez Cerro va a ser apoyado por la oligarquía civilista, aunque ya no podemos decir civilista porque no existía, oligarquía costeña y los gamonares. Lo apoyan a Sánchez Cerro, ¿no? Y con Sánchez Cerro empieza pues el tercer militarismo, ¿no? Recuerda que no son cachitos, no, sino que ahí atrás hay un crucifijo. Muy bien, vamos entonces a poner las claves del oncenio, ¿sí? Por favor, chicos, lean y pongan sus claves. Lean y pongan sus claves. Por favor, muchachos, lean y pongan sus claves. Pongan sus claves, chicos.
Ya chicos, a ver entonces, empezamos a dar las claves. Ya muchachos, listo. A ver, vamos a ver. Dice así, la pregunta 17. La denominación de patria nueva que hizo Augusto Leguía a su oncenio está en relación con. Está en relación con. Muy bien, la respuesta acá es, vamos a ver acá, agüita, ¿verdad? Representar sectores políticamente marginados durante la República Aristocrática. 17, agüita. 17, agüita. 18. Augusto Leguía llegó a tener bastante apoyo popular al inicio de su segundo gobierno, debido a que puso fin al dominio de la oligarquía civilista. 18, besito. 18, besito. 19. Capitalismo que se hizo predominante en la economía peruana durante el oncenio de Leguía, estadounidense, pues definitivamente, ¿no? Porque Estados Unidos se convierte en nuestro principal socio comercial. 19, casa. 19, casa. 20. No corresponde al laudo de París, firmado durante el oncenio del Leguía. No corresponde. En la 20 la respuesta es dedo, porque dice, fue un acuerdo en conjunto con el capital británico. No, porque el laudo de París con la IPC, la International Petroleum Company, era norteamericana, no era británica. 20, dedo. Mira que la 20 me está preguntando lo que no es. 20, dedo. ¿Cómo queda entonces la primera columna? 17, 17, agüita. 18, 18, beso. 18, beso. 19, casa. Y 20, dedo. 20, dedo. Repito la primera columna. 17, agüita. 18, beso. 19, casa. Y 20 dedo. Vamos con la segunda columna. A ver, dice la 21. Sector de la sociedad que quedó comprendido directamente en los trabajos de la ley de conscripción vial. Recuerda que la conscripción vial obligaba a todos los peruanos a trabajar 2 semanas al año, pero la mayoría de la gente pagaba para no ir, pero los que no podían pagar porque vivían en pobreza eran los campesinos. Ellos sí tenían que ir, sí tenían que ir, sí tenían que ir a trabajar. Bien, entonces 21, casa, 21, casa. 22. Polémico tratado limítrofe firmado durante el oncenio de Leguía por el cual Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia.
al perder apoyo en su reclamo por la selva amazónica, el Salomón Lozano. Claro, porque en el Tratado Salomón Lozano se pone, justamente, se pone los límites, muy bien, con Colombia, se pone los límites con Colombia, pero Ecuador pierde fuerza porque Ecuador tenía ambiciones sobre nuestra selva y apoyaba esas ambiciones en Colombia. Si Colombia llega a un arreglo con el Perú, Ecuador queda solo en sus ambiciones y debilitado. Por eso Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia. 22 caza. 23. El Tratado de Lima Orrada Figueroa durante el oncenio de Augusto Leguía se firma con el país de. Muy bien. En este caso, Chile. 23 caza. 24. No corresponde al Tratado de Lima Orrada Figueroa. Entonces ahí, muy bien, ahí es dedo. Claro que sí. Ahí es dedito. Por supuesto. Ahí es dedito, ¿no? Porque Tarata ya lo habíamos recuperado antes. Porque Tarata ya lo habíamos recuperado antes. Muy bien, claro que sí. Entonces, 24 dedo. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? 21 caza, 22 caza, 23 caza también y 24 dedo. Muy bien, entonces, repito la segunda columna. 21 caza, 22 caza, 23 caza y 24 dedo. Ahí está. Bien, y entonces entraríamos, bueno, este tema del Perú del 30 al 48 lo vimos en la sesión anterior. Claro que sí, el tercer militarismo y la primavera democrática. Al tercer militarismo, Basadre le dice del temor social por la presencia de los partidos de masas, tanto de derecha, la Unión Revolucionaria, como de izquierda, el Partido Aprista, y el afán de la oligarquía y los militares de que el APRA y los comunistas no lleguen al poder. Bastante temor a las propuestas del APRA y del comunismo, sobre todo. La Junta de Gobierno de Sánchez Cerro, la Junta Nacional de Samanes Ocampo, el gobierno constitucional de Sánchez Cerro, porque ganó la elección del 31, el segundo gobierno de Óscar Benavides. Así es. Características del tercer militarismo, bien, justamente hemos mencionado, del temor social, evitar que el APRA y el comunismo lleguen al poder. Junta de Gobierno de Sánchez Cerro, bien, ahí está. Tribunal de Sanción Nacional, cerró la Universidad de San Marcos, contrató la misión Kenmerer, por supuesto. Sánchez Cerro renuncia de forma folclórica en un almuerzo, dejándole la banda presidencial al obispo Holguín. Holguín le dio el poder a Elías al general Jiménez y Jiménez a Samanes Ocampo. Samanes Ocampo realiza las elecciones del año 31, se establece un estatuto electoral, el voto secreto, el Jurado Nacional de Elecciones. En la elección del 31, muy polarizada, gana Sánchez Cerro con su partido Unión Revolucionaria y sus tendencias fascistas. Gobierno constitucional de Sánchez Cerro, ¿no? Ley de emergencia para perseguir a la oposición y la rebelión aprista, la Constitución del año 33 y el incidente de Leticia. Vemos ahí los fusilamientos en Chanchán. Claro, el ejército tomó por asalto la ciudad de Trujillo, fusilaron más de 600 personas, muchos apristas, pero mucha gente inocente. El año de la barbarie, ¿no? El APRA nos había llevado casi a una situación de guerra civil, en Trujillo por lo menos. Ahí tenemos la Constitución de 1933, ahí están las novedades. Prohibió la existencia en el Perú de partidos políticos internacionales como el APRA y el Partido Comunista, le otorgaba el voto a las mujeres en elecciones municipales y le daba la posibilidad al Congreso de la censura
a ministros, ¿no? O sea, provocar la renuncia de los ministros. Ahí está. Muy bien. El incidente de Leticia, claro que sí. Y el asesinato de Sánchez Cerro. El aprista Abelardo Mendoza asesinó a Sánchez Cerro. Segundo gobierno de Óscar Benavides. Benavides evita la guerra con Colombia porque firma el protocolo de amistad. Llegó a un arreglo con el APRA, dio la ley de amnistía, liberó a los apristas, incluso a de la Torre. Obras de Benavides para reactivar la economía, la carretera central, carretera panamericana, Palacio de Justicia, Palacio de Gobierno. Creó el Ministerio de Educación y de Salud. Benavides dio el seguro obrero y construyó el hospital obrero. Ahí está. Los apristas vuelven a ponerse violentos. Asesinato del dueño del diario El Comercio, ¿no? Antonio Miro Quesada. El año 33, 36 se convocan elecciones, las gana Eguiguren, pero el Congreso anula el proceso electoral porque dijeron que Eguiguren había ganado con votos apristas. Y la Primavera Democrática, a partir del año 39, el primer gobierno de Manuel Prado, que coincide exactamente con la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de Bustamante Rivera. El gobierno de Manuel Pardo Garteche, ahí está, legaliza la APRA, tenía a los comunistas como asesores, Primavera Democrática, por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Basadre, reconstruir la biblioteca que se incendió, la guerra con el Ecuador. Eloy Ureta dirigió el agrupamiento del norte exitosamente, triunfamos frente a Ecuador y ahí está el héroe de la aviación peruana, José Abelardo Quiñones, muere en la batalla de Zarumilla. Alipio Ponce, líder de la Guardia Civil, también participó en la guerra contra el Ecuador. El protocolo de Río de Janeiro que pone la frontera con el Ecuador, aunque en la cordillera del Cóndor no se pusieron los hitos. Antes del protocolo de Río, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Segunda Guerra Mundial, por supuesto, el presidente Prado visita a los Estados Unidos, se da la persecución de japoneses en nuestro país y el Perú declara la guerra a Hitler, ¿no? Curioso, persecución a japoneses. Elección del 45, las gana Bustamante con apoyo del partido aprista. Bustamante va a ser presidente y el partido aprista va a tener mayoría en el Parlamento. Los 2 primeros años de gobierno, felices, incluso el APRA va a tener ministros del gobierno de Bustamante, pero de ahí comienzan los problemas. Gobierno de José Bustamante Rivera. La unidad vecina número 3, la ley del llanaconaje, indicando que todos los trabajadores en las chacras deben cobrar un sueldo, deben pagar un alquiler, convertir al campesino en un trabajador asalariado, ¿no? Esa era la idea. Decreto de las 200 millas marítimas y la crisis económica. Ahí comienzan los problemas, ¿no? Aquí comienzan los problemas, pero sobre todo con el asesinato del dueño del diario La Prensa, Francisco Graña. Los apristas lo matan a este director del diario La Prensa. A raíz de esto, Bustamante retira a los ministros apristas de su gabinete, el receso parlamentario para que el APRA no pueda utilizar su mayoría en el Parlamento. Los apristas se ponen más violentos, rebelión de marineros apristas en el Real Felipe, más de 100 muertos. Aquí es donde Bustamante declara ilegal al APRA, pero se le viene el golpe de Estado, ¿no? Se le viene la oligarquía apoyando al general Odría. Desde Arequipa, Odría da golpe de Estado a Bustamante Rivera. Comienza el 80. Vamos entonces, miren, vamos a poner las claves. Vamos a poner las claves, chicos. Pongan las claves, a ver, de este último tema. Ponemos las claves, muchachos. A ver, por favor. Ponemos las claves acá.
A ver, chicos, ponemos las claves. La pregunta 25 dice, el denominado tercer militarismo se da con el objetivo de, el tercer militarismo se da con el objetivo de, la respuesta será ahí, besito, ¿verdad? Defender a la oligarquía y a gran parte de la población, en realidad. Estas ideas comunistas destrozan los países enteros. 25, besito, 25, besito. 26. Dirigió la Junta Nacional de Gobierno que organizó las elecciones del año 31. David Samanes Ocampo, ¿verdad? La Junta Nacional de David Samanes Ocampo. 26 dedo. 26 dedo. 27. Objetivo de la llegada de la misión Kenmerer, que contrató la Junta de Sánchez Cerro. Reactivar la economía, ¿sí? 27 casas. 27 casas. 27 casas. 28. Grupo de poder que respaldó el golpe de Estado y gobierno del coronel Luis Sánchez Cerro. La oligarquía agroexportadora, pues. La oligarquía agroexportadora. Y los gamonales también. Claro, ellos apoyaron y financiaron el golpe de Sánchez Cerro. 28 besitos. 28 besitos. Entonces, ¿cómo quedan las claves de la primera columna? 25 beso. 26 dedo. 27 casa y 28 beso. Repito, la primera columna, 25 beso, 26 dedo, 27 casa y 28 beso. Vamos con la segunda columna. A ver, dice la 29. Dirigió el agrupamiento del norte victoriosamente durante la guerra contra el Ecuador de julio de 1941. El que hasta ahora es el último mariscal del Perú, Eloy Ureta. 29 casa, Eloy Ureta. Así es, muy bien. José Abelardo Quiñones es el héroe de la aviación peruana, murió en la batalla de Zarumilla, como dice en la premisa B, José Quiñones, pero el que lideró el agrupamiento del norte, la invasión al territorio ecuatoriano, fue Eloy Ureta. 29 casitas. 30. Enfrentamiento en el cual muere el máximo héroe de la aviación peruana, justamente Zarumilla, en la zona de Quebrada Seca. La avioneta de Quiñones quedó dañada y él dirige su avioneta como si fuera una especie de cañón de misil hacia las unidades ecuatorianas. 30 besitos. 30 besitos. 31. Países garantes del protocolo de Río de Janeiro. Y son los países garantes porque son los países que detuvieron la guerra, que detuvieron la ofensiva peruana. Porque en 15 días los peruanos ya habíamos ocupado todo el sur de Ecuador y hasta habíamos tomado Puerto Bolívar, que era ecuatoriano, cerca de Guayaquil, comunidades de paracaidistas incluso. Entonces detienen la guerra Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y para los garantes van a ser Estados Unidos, Brasil y Argentina y se le suma Chile. Bien, entonces, dedo. Bien, claro que sí. 31 dedo. 32. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú apoyó a los Estados Unidos y realizó una serie de acciones en ese sentido, en apoyo a los Estados Unidos. ¿Qué hecho no corresponde, dice, al apoyo peruano hacia los Estados Unidos? ¿Qué hecho no corresponde? A ver, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. En la 32 me dice lo que no es. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, la premisa dice, ¿se rompe relaciones con el eje? ¿Declaramos la guerra al eje, a Hitler? Sí. B, ¿se persigue japoneses en el Perú? Sí. 2.000 japoneses fueron enviados, ¿no?, a Estados Unidos. C, ¿se cede la base El Pato en Talara? Sí, se cede esta base militar. La clave tiene que ser la D. Visita del presidente Franklin Roosevelt al Perú. Al contrario, nuestro presidente Manuel Prado es el que viaja a los Estados Unidos. Prado visita a Roosevelt allá. Y es donde Roosevelt le pide a nuestro presidente Prado la persecución a japoneses. Eso es lo que está incorrecto en la D. Entonces, 32D. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? 29 sería casa, 29 casa, 30 beso, 31 dedo y 32 dedo. Bien, repito la segunda columna, 29 casa, 30
peso, 31 dedo y 32 dedo. ¿Está bien? Repito una vez más, 29 casa, 30 beso, 31 dedo y 32 dedo. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Mira, hemos avanzado, muy bien. Les pido por favor que revisen en el Classroom, hay más preguntas para que puedan seguir reforzando todos estos conocimientos que hemos estado nosotros desarrollando, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vemos. Cuídense bastante. Nos vemos. Revisen el Classroom, chicos, ¿ah? No se descuiden, revisen el Classroom. Nos vemos, chicos, cuídense bastante.